días de Set 912 años y murió. Dice en el versículo 11, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Versículo 14, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Versículo 17, y fueron todos los días de Maalaleel 895 años y murió. Versículo 20, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. En el versículo 27 dice, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. En el versículo 31 dice, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y finalmente en Génesis 9:29 dice, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. La primera categoría de justos que vivían en el mundo antes del diluvio fueron aquellos que pertenecían al linaje santo y que murieron. Pero hubo una segunda categoría de ser justo que vivió antes del diluvio. Notemos lo que dice en Génesis, el capítulo 5 y el versículo 24, sobre esta segunda categoría de persona justa. Dice allí en Génesis 5:24 lo siguiente: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Fíjese que en toda la genealogía que leímos, los diversos versículos, dice y murió, y murió, y murió, y murió. Pero aquí encontramos un personaje que cabe dentro de otra categoría. Dice que no caminó con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Ahora, en el libro de los Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 5, se amplía lo que leímos en Génesis 5:24. Aquí vamos a encontrar que Enoc no murió. Dice allí en Hebreos 11 y el versículo 5, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Noten que nos dice que Enoc no sufrió ni siquiera la muerte física. Dios lo traspuso. Es decir, Dios se lo llevó al cielo de entre los vivos. Enoc nunca murió, ni siquiera la muerte física. Es decir, en la genealogía de los justos, en Génesis 5, tenemos dos clases de personas justas. Los que murieron antes del diluvio, con la excepción de Noé, que murió después. Y luego tenemos a Enoc, que fue trasladado al cielo de entre los vivos. Resulta obvio que Enoc estaba en una categoría especial, porque solamente él fue trasladado al cielo de entre los vivos. Inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué será que Enoc fue traspuesto al cielo sin ver la muerte? Mientras que todos los otros héroes pasaron por la experiencia de la muerte y resucitarán cuando Jesús venga, porque eran fieles. Bueno, quiero decirles que en la Biblia Enoc se menciona solamente en 4 pasajes. Así que si vamos a descubrir por qué Enoc estaba en una categoría especial y por qué Dios los traspuso al cielo, vamos a tener que descubrir la razón en estos 2 pasajes. Quiero mencionarles, estos pasajes son cortos, no tienen aparentemente mucha información, pero en realidad cuando miramos estos pasajes con cuidado, podemos descubrir muchas cosas en cuanto a Enoc. El primer pasaje es el que acabamos de leer, Génesis 5 y el versículo 21 al 24, a donde se nos dice
que Dios llevó a Enoc porque Enoc caminó con él. El segundo texto está en Lucas 3 y el versículo 37. No se dice mucho aquí en cuanto a Enoc, sencillamente se menciona en la genealogía de Jesús. El tercer texto donde se menciona a Enoc es en Hebreos el capítulo 11 y el versículo 5, donde acabamos de leer de que Dios lo traspuso, que no vio la muerte y que antes de que Dios lo traspusiera, agradó a Dios. El último pasaje a donde se menciona Enoc es en el libro de Judas, ese librito que se encuentra inmediatamente antes de Apocalipsis, los versículos 14 y 15 de Judas. Pareciera que la Biblia no tiene mucho que decir de Enoc. Imagínense, solamente 4 lugares en la Biblia: Génesis 5, 21 al 24, Lucas 3, 37, Hebreos 11, 5 y Judas 14 y 15. Pero no nos engañemos. A pesar de que se menciona en pocos versículos, cuando examinamos con cuidado lo que dicen estos versículos, descubrimos muchas cosas en cuanto a Enoc y sabemos por qué razón es que Dios lo traspuso de entre los vivos cuando todos los demás pasaron por la experiencia de la muerte. Al examinar estos pasajes, descubrimos 4 cosas claves en cuanto a Enoc. En primer lugar, vamos a encontrar que Enoc caminó con Dios. En segundo lugar, vamos a encontrar que dice que Enoc agradó a Dios. En tercer lugar, vamos a encontrar que Enoc tuvo fe en Dios. Y en cuarto lugar, vamos a encontrar que Enoc tenía el testimonio de Jesucristo o el don de profecía. Examinemos nuevamente los versículos claves que nos demuestran estas 4 características. El primer texto es Génesis 5 y el versículo 24, donde nos dice, primera característica, que Enoc caminó con Dios. Dice allí en Génesis 5, 24 lo siguiente: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Noten entonces que Enoc caminó con Dios. Segunda característica, Hebreos 11 y el versículo 5. Ya lo leímos, pero ahora quiero recalcar estas 4 características. Dice allí en Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y ahora escuchen, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fíjense que la primera característica es que caminó con Dios. La segunda característica es que agradó a Dios. Notemos la tercera característica. Se halla en Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 6. Acabamos de leer que Enoc agradó a Dios antes de ser traspuesto. Ahora noten lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que noten que Enoc agradó a Dios y sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, Enoc tenía fe. La cuarta característica, como les mencioné, la hallamos en Judas, el versículo 14 y 15. Saben ustedes que Enoc es el primer personaje en la Biblia que se menciona que haya tenido el don de profecía o el testimonio de Jesucristo. Quiero leer Judas 14 y 15, a donde se habla de Enoc como profeta. Dice allí, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo,